Hola chicos, y para forrar las copas prehormadas vamos a necesitar una regla y un lápiz. También vamos a necesitar una aguja de crochet que sea un poco más delgada a la que estamos utilizando. Esta por ejemplo es de 0.5 milímetros. Y opcional también vamos a necesitar algunos marcadores. Bien, comencemos. Y bien chicos, entonces teniendo a la mano nuestra copa, ella viene de esta manera. Esta parte, la que tiene la curva, es la que va hacia afuera, por supuesto, es la que va hacia este lado. Y en la parte interna ella se ve así. Ellas traen como una telita que la recubren. Bien, estas vienen en muchas formas. Acá tengo otra forma, miren, esta es una media copa, pero acá en pantalla les estoy dejando una imagen con la variedad de formas que traen estas copas prehormadas. Entonces, según sea el tipo de top que vamos a realizar, pues seleccionamos la copa a utilizar. Por ejemplo, acá en Colombia estas copas tienen un costo de 3.500 pesos colombianos aproximadamente. Eso viene siendo casi $1. Entonces pues son bastante accesibles y le dan bastante realce al top que vayamos a realizar. Y bien, para comenzar vamos a tomar nuestro lápiz y la regla. En la parte de acá de enfrente nosotros vamos a hacer unas pequeñas líneas. Vamos a tomar la parte de enfrente para no tocar la parte interna. La parte interna es lo que se va a ver, entonces pues no queremos que tenga rayones ni nada. La ponemos hacia el frente. Yo lo que hago para que todo me quede bien simétrico es tomo una regla. Entonces voy a comenzar a medir, acá sin complicarme demasiado, dejo medio centímetro y voy haciendo una línea. Voy dejando medio centímetro y voy conectando las líneas, ¿sí? No la hago así recta porque, como pueden ver, la copa no es completamente recta. Entonces yo necesito irle dejando como la curvita que ella va teniendo. Para ello, seguimos repitiendo de medio centímetro y hacemos la línea. Vamos a repetir lo mismo por toda la copa hasta llegar nuevamente hasta acá. Cuando estén llegando a la esquina, asegúrense de hacer el trazo completo y comenzamos a repetir del otro lado, miren. Siempre dejando el medio centímetro de separación. Nos interesa que acá en cada esquina nos quede un piquito. Y bien chicos, una vez que tengamos todo el contorno de nuestra copa, ahora nos interesa que esta parte quede simétrica, ¿verdad? Entonces para lograr eso, igual con la regla, desde cualquier esquina vamos a comenzar a medir 1 centímetro de distancia. Entonces yo tomo 1 centímetro, hago una rayita y voy midiendo así, centímetro por centímetro. Y bien, una vez que ya tengamos todos los puntitos marcados a 1 centímetro de distancia, pueden utilizar bien sea el crochet con el que venían tejiendo. Yo acá voy a utilizar este que me gusta bastante porque tiene la puntita más delgada y en la parte de acá se va haciendo más gruesita, bien. Pero pueden utilizar cualquier aguja que tengan a la mano. Y simplemente lo que vamos a hacer es, desde cada agujerito, comenzando en cualquier esquina, teniendo mucho cuidado, vamos a ir perforando. Miren. Este material permite ser perforado fácilmente. Vamos a perforar cada uno de los huequitos. Por eso quisimos que nos quedara a 1 centímetro de distancia. Vamos a ir perforando uno a uno. Y cuando lleguemos al final, los agujeritos se ven de esta manera. Miren, ¿ven? Ahora, con nuestro gancho de crochet con el que veníamos trabajando y el hilo, entonces hacemos el nudo deslizado, tomamos nuestra copa, buscamos acá un punto en la esquinita cualquiera, nos aseguramos que el crochet atraviese ese agujerito, pasamos el nudo deslizado. Acá vamos a realizar 4 puntos bajos, ¿sí? Contamos este como el primero y vamos a hacer 4 puntos bajos. El segundo, hacemos 4 para poder dar la curva y girar.
el tercero y el cuarto. Nos queda esta esquina de esta manera. Ahora, si estos agujeritos les quedaron muy separados, esto fácilmente pudieron haberlo hecho así a ojo, ¿sí? Pero la idea es que queden lo más simétricos posible. Entonces, si acá les quedó de casualidad muy separadito, pueden hacer una o dos cadenas para llegar al otro agujerito. Yo no voy a hacer cadenas ni nada, así como estoy, paso al siguiente agujerito. Y en cada agujerito voy a repetir 2 puntos bajos. Tengo el primero y el segundo. Paso al agujerito siguiente sin hacer cadenas porque no lo necesito y hago 2 puntos bajos. Y esto es lo que voy a repetir, miren. Me va a quedar de esta manera, voy a repetir 2 puntos bajos en cada agujerito y cuando llegue acá a la esquina voy a hacer 4 puntos bajos. Voy a seguir repitiendo hasta dar la vuelta y llegar nuevamente hasta acá. Y cuando estemos llegando al final, hacemos los 2 últimos puntos bajos. Y en la parte de acá, en el primer punto bajo que hicimos, vamos a cerrar la vuelta haciendo un punto deslizado. Una vez que tengamos el punto deslizado, simulamos una cadena, sacamos la hebra, cortamos y ajustamos. Y esto se debe de ver así, miren. Así queda por la parte que va visible y así se ve por la parte donde hicimos las líneas. Y bien chicos, una vez entonces que tengamos ambas copas listas para comenzar a hacer la unión, acá tengo mi copita terminada. Si quieres aprender a realizar esta copa como tal, acá en pantalla y en la descripción te estoy dejando el enlace para que aprendas cómo realizar esta copa. Tengo un video únicamente dedicado a aprender a hacer este tipo de copas. Bien, entonces, para hacer la unión de ambas, las copas prehormadas, ellas traen una formita. Miren, si yo las coloco así, se ve como torcida hacia acá, ¿verdad? Así se ve torcida hacia acá. Eso quiere decir que a veces las podemos usar hacia acá o hacia acá, según sea el uso que le vayamos a dar. Pero como yo la voy a posicionar para una copa triangular, la mejor posición es esta, miren. Se ve acá la curvatura y acá está el piquito del triángulo. La ponemos así por encima. Fíjense que estoy trabajando por el lado que está la línea demarcada. Al yo colocarla así encima, miren, esto les puede suceder algunas veces. Al yo colocarla así de lado a lado, me cubre completamente el lado de la copa, ¿sí? Quedó acá completa. Pero acá abajo me va a hacer falta un poquitito. Este poquito que nos hace falta acá abajo en la copa lo vamos a compensar tejiendo una vuelta con puntos bajos. Es simplemente para compensar esa parte que nos hace falta, miren. Esto lo vamos a estirar bien y me va a hacer falta un poquitito que es más o menos un punto. Entonces vamos a hacer estas puntadas. Yo por ejemplo terminé acá y lo que voy a hacer es simplemente una cadena y comienzo a tejer un punto bajo acá en cada espacio que tenga disponible. Estos espacios van a ser, miren, acá en los puntos se nos hacen como unas cadenitas y voy a ir tejiendo un punto bajo en cada espacio que se me vaya presentando. Voy a continuar tejiendo un punto bajo hasta finalizar esta parte de abajo. Y bien chicos, acá yo ya estoy finalizando mi vuelta con puntos bajos en la parte de abajo, miren, en la parte de abajo de la copa. Ahora para hacer esta unión, estos piquitos que tenemos acá los podemos cortar. Aquí podemos ver, pueden utilizar cualquier parte de la copa como el derecho, ¿sí? Yo tiendo a utilizar esta parte donde esta fila aquí se ve bien pegadita, pero también pueden utilizar esta parte como su derecho, o sea, como su parte visible, ¿sí? Yo la voy a utilizar de esta manera. Posicionamos la copa con la línea que está demarcada.
Podemos usar marcadores, esto es opcional, pero los podemos utilizar para posicionar la copa como tal. Acá en la parte de abajo coloco uno en la mitad y acá en la esquina donde estaba trabajando, miren que acá no he cortado la hebra. Y bien, entonces para hacer la unión, acá donde estoy, en el primer agujerito, inserto el crochet y voy a buscar la esquina de la copa, atravieso todo y voy a hacer un punto bajo, ¿sí? De esta manera ya hice la primera puntada. Ahora simplemente lo que voy a hacer es un punto bajo tomando ambos lados hasta dar toda la vuelta. Aquí, si ustedes le están haciendo un acabado a la copa de ondas, de cuadritos, de lo que sea, esas puntadas la pueden hacer con punto bajo, punto alto, medio punto alto, con la que deseen, ¿sí? Yo simplemente, por fin demostrativo, voy a hacer punto bajo. Atravieso la copa y me aseguro de atravesar la puntada siguiente de la copa prehormada. Voy a seguir así y voy a ir tejiendo punto por punto. Estoy tejiendo sobre los puntos que acabo de hacer y luego atravieso el punto de la parte de la copa prehormada. Sigo tejiendo. A medida que voy tejiendo lo puedo ir estirando, porque recuerden que esto estira un poquito. Entonces lo vamos a ir posicionando a medida que vayamos a necesitarlo, irlo moviendo. Voy a continuar tejiendo un punto bajo sobre cada punto hasta dar la vuelta completa. Acá en la esquina no nos vamos a preocupar y también vamos a tejer únicamente un punto bajo sobre cada uno de los puntos. Bien, de esta manera me va a ir quedando unida la copa, miren. Así se va a ir viendo en la parte de atrás y así se va a ver por el frente. Y bien chicos, acá yo ya estoy llegando al final, tejiendo los últimos puntos. Dejo el último punto bajo en la parte de acá y esto se ve de esta manera, miren. Así es como queda la copa en la parte de abajo, en la parte de encima y así es como se ve por la parte interna. Bien, entonces recuerden que tienen que hacer lo mismo en las dos copas. Una copa, si pueden cortar la hebra, y en la otra, depende de lo que estén haciendo, si están haciendo un top o algo y necesitan hacer la unión acá en el centro, pues no van a cortar esta hebra todavía, ¿sí? Yo simplemente, como estoy haciendo una demostración, para cortar la hebra me uno acá en el primer punto bajo, hago un punto deslizado, luego simulo una cadena, saco larguita esta hebra, cortamos y ajustamos. Y bien chicos, de esta manera es como quedan las copas prehormadas en nuestra copa de crochet. Como pueden ver es bastante fácil y rápido para realizar, ¿sí? A mí me gusta mucho hacerlo de esta manera y con este tipo de copas porque le da un mejor realce al top. Muchísimas gracias por ver y nos vemos en el próximo tutorial. ¡Hasta luego!